Quiero manifestarles que es un placer para nosotros y estamos muy complacidos de la invitación de ANAR y de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para discutir en esta conferencia cuál sería la forma de hacer un diagnóstico actualmente para detectar Helicobacter pylori. La importancia del Helicobacter pylori es muy grande a nivel mundial. Siempre que el Helicobacter pylori esté en el estómago, hay gastritis crónica y puede haber muchas consecuencias a largo plazo. Por estas circunstancias es muy importante un diagnóstico exacto de la infección. Se estima que 60% de la humanidad está infectada por Helicobacter pylori. Es muy frecuente en países subdesarrollados. Sin embargo, es mucho menos frecuente en países con alto estándar de higiene, como son los países desarrollados. Y en este mapa quiero mostrar qué pasa en Norteamérica y en Australia. 37% de los americanos tienen el Helicobacter pylori y 24% de los australianos. Cuando en Estados Unidos se determina la prevalencia de la infección en las minorías étnicas, es absolutamente frecuente, más del 60%. En los americanos es menos del 20%. En cambio, en países o continentes subdesarrollados es mucho más frecuente. Sudamérica y África es muy frecuente la infección por Helicobacter pylori. En Rusia o en el este asiático, 55%. Se considera que Helicobacter es la infección bacteriana crónica más común en el mundo. Cuando la gente se infecta por Helicobacter pylori, pueden aparecer hacia el futuro enfermedades gastroduodenales como la úlcera péptica, que aparece en 10 a 15% de los infectados. Tener Helicobacter pylori provee un riesgo 3 a 10 veces de tener úlceras en el futuro comparado con la gente que no tiene Helicobacter pylori. Dolor en la boca del estómago o dispepsia se observa en 1 a 5% de los pacientes infectados por H. pylori. Como se puede desprender de esta afirmación, solamente 1 a 5 de cada 100 infectados tienen dolor en la boca del estómago por Helicobacter pylori. Es decir, la infección es totalmente asintomática en 95 a 99% de los infectados. Cáncer gástrico le da a 1 a 3% de los infectados. Es decir, que de cada 100 individuos, 1 a 3% les puede dar cáncer gástrico en el futuro. Linfoma MALT, que es un tumor linfoide en el estómago, le da a menos del 0.1% de los infectados. Estas enfermedades gastroduodenales representan globalmente que 20% de la gente infectada por Helicobacter pylori puede tener en el futuro una enfermedad clínica, como las ya mencionadas. Y también puede producir enfermedades hematológicas, como anemia ferropénica, anemia por deficiencia de vitamina B12 o trombocitopenia inmune. Cuando se cura el Helicobacter pylori con antibióticos, el individuo se le curan las úlceras por Helicobacter pylori. Se cura el linfoma MALT de bajo grado de malignidad, que sea superficial. Se mejoran las anemias por falta de B12, de hierro, se mejoran las plaquetas. Cuando se cura el Helicobacter pylori, se evita que la gastritis, que antes era en el antro, ahora se haga gastritis total en la gente que toma inhibidores de bomba de protones. Disminuye el riesgo de úlceras pépticas en la gente que está consumiendo AINES. Cura la dispepsia que se produce cuando hay H. pylori. Si bien es una minoría la que se cura, de cada 100 personas con infección por H. pylori y dispepsia, cuando quitan H. pylori, se requiere tratar 14 individuos para que uno se mejore. Y en porcentaje, después de erradicar H. pylori, más del 90% siguen con los síntomas de dispepsia. El mensaje es que cuando uno erradica Helicobacter pylori o lo cura,
Uno no está buscando que se quite el dolor abdominal, porque puede ser una dispepsia funcional, sino que hacia el futuro no aparezcan nuevas enfermedades como úlceras o cánceres. Y también cura la gastritis, la inflamación del estómago cuando no está avanzada esta gastritis. Hay unas circunstancias en las cuales es importante investigar de manera proactiva el Helicobacter pylori. Si alguien tuvo una úlcera péptica, hay que investigar el Helicobacter pylori. Si hay un linfoma del estómago, hay que buscar el Helicobacter pylori. Si hay una historia de un cáncer gástrico resecado en el pasado, hay que buscarlo. En pacientes con dispepsia, o sea, dolor o malestar en la boca del estómago, y si el individuo tiene 50 años o más, en el mundo desarrollado, le hacen endoscopia y le buscan el Helicobacter pylori. En Colombia, a los 35 años hay que hacer endoscopia y buscar H. pylori cuando hay dolor en la boca del estómago. Cuando hay un familiar de primer grado con cáncer gástrico, a este individuo hay que investigarle el Helicobacter pylori. En Colombia, pensamos que se investigaría con endoscopia digestiva. Cuando hay una generación, la primera generación de migrantes a países desarrollados, a ese individuo hay que investigarle el Helicobacter pylori, porque estos migrantes tienen alta prevalencia de Helicobacter pylori. Cuando hay anemia por falta de hierro y no se ha explicado por qué hay anemia, hay que investigar el Helicobacter pylori. Cuando hay trombocitopenia inmune en los adultos, hay que investigarlo. Cuando alguien va a usar inhibidor de bomba de protones durante mucho tiempo, hay que investigarlo y erradicarlo para que no se aumente la gastritis en ese individuo hacia el futuro. Cuando alguien va a consumir aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, hay controversia de si buscarlo y eliminarlo. Somos partidarios, igual que muchos expertos en el mundo, de que cuando alguien va a tomar aspirina o AINES por primera vez, hay que erradicar H. pylori. Y también creemos nosotros en la Universidad Nacional que todo paciente que va a ser sometido a un bypass gástrico en Y de Rux, como el que se ve aquí ahorita en la diapositiva, este estómago queda desfuncionalizado con el Helicobacter pylori escondido. Por eso, antes de esta operación, pensamos que es mejor curar el Helicobacter pylori. Porque ese Helicobacter en ese estómago escondido, que no es accesible a la endoscopia convencional, hacia el futuro puede aparecer en este individuo un cáncer en el estómago escondido, unas úlceras o un linfoma MALT. Y algunos pacientes pueden tener sangrado digestivo que se origina en las úlceras de este estómago desfuncionalizado y no accesible a la endoscopia digestiva. Entonces, para nosotros, la endoscopia es esencial antes de ser operado para un bypass gástrico. No es opcional, porque si no se quita el Helicobacter, este estómago escondido va a albergar H. pylori durante muchos años y nadie sabe, ese individuo específico, si tendrá o no una complicación hacia el futuro. Hay muchos métodos diagnósticos recientes que están en camino y que no son todavía de uso rutinario en la práctica diaria. Por ejemplo, endoscópicamente con luz blanca se puede ver alteraciones en las venas colectoras de la mucosa gástrica y eso identifica la infección por H. pylori. Hay un método que es el hisopado del estómago con esta esponja que recientemente ha demostrado una alta sensibilidad para identificar el Helicobacter pylori. En vez de test rápido de ureasa o una biopsia, se hace un test rápido de ureasa en el material recogido con la esponja y se ve que este hisopado es superior al test rápido de ureasa que se ha tomado con una biopsia gástrica. También, la especificidad es igual en ambos. El valor predictivo negativo es mejor con el hisopado. El valor predictivo positivo es similar. Pero la exactitud es superior con el hisopado. Hacia el futuro, es probable que la gente cuente con un hisopado. En vez de biopsia, este hisopado se le coloca aquí
el test de urasa rápida en vez de la biopsia y será más exacto. Cuando hay gastritis atrófica, también hay mayor sensibilidad del hisopado y la exactitud en general en la gastritis atrófica es superior con esta muestra topada con el hisopo que con una biopsia, como tradicionalmente se hace en el test de urasa rápida. Hay otro método muy ingenioso y es que a través del endoscopio se aspira, se pasa por una máquina y se hace un análisis bioquímico del jugo gástrico. Tiene un rendimiento similar al test de urasa rápida y a la histología. Aún no está disponible el EndoFaster para ser utilizado, pero el EndoFaster tiene una gran sensibilidad en la gente que no consume inhibidor de bombas de protones y una gran especificidad que lo muestra como una alternativa, pero no está disponible para ser utilizado de manera rutinaria. En todo caso, estos métodos novedosos hacia el futuro es probable que se puedan tener en los consultorios o en las salas de endoscopia a nivel mundial, pero todavía no está siendo utilizado de manera rutinaria. Otro método diseñado por el profesor Manfred Steiner es un test de urasa rápida o un test rápido más bien en sangre para identificar el Helicobacter pylori. Este test que se basa en la sangre permite identificar proteínas anti-CAC-A y proteínas del flagelar filamentosa y tiene una alta sensibilidad y especificidad. También mediante la endomicroscopía con focal láser se puede ver la célula infectada por Helicobacter pylori. La inteligencia artificial ya tiene modelos para identificar Helicobacter pylori con una exactitud del 84%. Pero esos métodos aún no se usan en la vida cotidiana. Entonces, pero en el mundo real hay varios métodos. Y una cosa que es importante, un aspecto que hay que enfatizar es que cada método de la vida real dependerá de las características de cada paciente. ¿Cuál es su entorno clínico? ¿Cuáles son sus síntomas? Es decir, habrá una prueba para cada tipo de pacientes en un momento determinado. Y algo importante es que esa prueba debe ser lo más exacta posible antes de iniciar el tratamiento, al igual que muy exacta cuando se finalice el tratamiento para verificar la curación de la enfermedad. Hay pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Son invasivas las que utilizan endoscopia digestiva. Y está la biopsia, o sea, analizar en histología el Helicobacter pylori. Con la biopsia se puede cultivar y adicionalmente se podrá hacer susceptibilidad a los antibióticos. Se puede utilizar el test de urasa rápida y pruebas no invasivas, los antígenos fecales de Helicobacter identificados con anticuerpos monoclonales, test de urasa rápida, test respiratorio de urea breath test, cultivo de las materias fecales o hacer serología en orina o en saliva. Son métodos no invasivos. Y a través de métodos invasivos y no invasivos, utilizando en la primera biopsias y en la segunda materia fecal, etcétera, se puede determinar por PCR Helicobacter pylori utilizando unos métodos moleculares disponibles en países desarrollados. El test de urasa rápida tiene una sensibilidad de 84 a 95%, el cultivo 76 a 90% de sensibilidad. La evaluación histológica es el gold estándar. Esta es la prueba con la cual se comparan las demás pruebas. Pruebas moleculares a través de la biopsia y el test respiratorio de urea, antígenos fecales y la serología son los que hoy día se utilizan en la práctica diaria. Sin embargo, hay que destacar que la serología no identifica infección activa y se utiliza para otros propósitos. Por ejemplo, si alguien tiene un sangrado digestivo y el test de urasa rápida no da positivo, no permite ser realizado de manera exacta, la serología podría utilizarse. Cuando alguien
tiene un cáncer gástrico y no se puede identificar H. pylori en el estómago, habrá que para hacer serología, etc. Todas las pruebas, en realidad, exceptuando la serología, necesitan que el individuo suspenda inhibidor de bomba de protones 14 días antes de la prueba y los antibióticos un mes antes. Entonces, el test rápido de ureasa, que se utiliza en una biopsia tomada del estómago, son en realidad 2 biopsias, para que sea exacta la prueba, una del antro y una del cuerpo. El cultivo también es mejor suspender el IVP y así todas las pruebas VT, antígenos fecales, suspender el inhibidor de bomba de protones y los antibióticos. Este concepto de buscar H. pylori durante la endoscopia de rutina ha sido refrendado recientemente por último consenso de Maastricht, en el cual se recomienda que además de buscar el Helicobacter pylori en esa endoscopia inicial, también se identifique la severidad de la gastritis crónica, que se haga un estadiaje de la gastritis crónica, bien sea a través de la atrofia, mediante el sistema Olga, o la metaplasia intestinal mediante el sistema Olgi. Y por supuesto, en esa endoscopia también se tomarán biopsias de lesiones adicionales que se encuentren ahí. Esta es la forma de aplicar el protocolo de Sydney, que es recomendado por Maastricht 6. Y es una biopsia del cuerpo de la curva menor, una biopsia del cuerpo de la curva mayor, van en un frasco. Y una biopsia de la incisura, una biopsia de curva menor del antro y curva mayor del antro, realmente del área prepilórica, y van en un frasco. El sitio exacto de las biopsias en el cuerpo, lo que se recomienda es que sea de la curva mayor a 8 centímetros del cardias y de la curva menor a 4 centímetros de la incisura angularis. Cuando este espécimen va al patólogo, el Helicobacter pylori se puede identificar mediante hematoxilina y eosina. Sin embargo, si ahí no se ve, habrá que usar otro método de correlación como el GIMSA, que es más sensible, y si ahí no se ve, se puede usar correlación de plata, incluso métodos moleculares para buscar el Helicobacter pylori. Si la biopsia, entonces, cuando se envía para que se investigue el Helicobacter pylori, no basta la hematoxilina y eosina, hay que hacer más correlaciones. Después que el individuo ha tenido tratamiento para curar la infección, es necesario verificar que la infección fue curada. Y voy a reenfatizar entonces que para verificar la curación no se utiliza la serología, porque la serología no identifica infección activa. La endoscopia no se utiliza para verificar la erradicación, a menos que se requiera otra endoscopia para comprobar cómo va la enfermedad inicial en la cual se buscó el Helicobacter pylori la primera vez. Y esta endoscopia entonces será el método para identificar el Helicobacter pylori, porque será la endoscopia para ver cómo va la primera enfermedad. Por ejemplo, ¿qué pasó con la úlcera gástrica? ¿Qué pasó con el linfoma MALT? ¿Qué pasó o cómo va el cáncer gástrico resecado endoscópicamente? Pero cuando no están esas circunstancias, después de 4 semanas, se hará la identificación mediante otros métodos, que pueden ser antígenos fecales, con anticuerpos monoclonales o el test respiratorio de urea, utilizando carbono 13 no radioactivo o carbono 14 mínimamente radioactivo. El principio en el cual se fundamenta los test respiratorios de urea son estos. El individuo consume la urea, en este caso urea marcada con carbono 13, va al estómago, la ureasa del Helicobacter pylori metaboliza la urea en CO2 y amoníaco, y el CO2 que está marcado pasa a la sangre, se exhala y ahí se identifica el CO2 marcado con carbono 13. Y hay unos parámetros, un umbral de concentración que identifica si la prueba es positiva o negativa. Es muy sencillo de hacer y hoy día, en Colombia por lo menos, tenemos un aparato
muy simplificado que permite utilizar carbono 13. En el pasado, el aparato para identificar el carbono 13 era muy sofisticado, que era este aparato, que es muy grande. Hoy día es mucho más pequeño. Este es un espectrofotómetro de masa. Este es un aparato muy pequeño que cabe perfectamente en el consultorio y puede procesar 4 muestras en 2 minutos. La importancia del carbono 13 es que se puede usar en niños y en mujeres embarazadas. En cambio, el carbono 14 no está permitido usarlo en niños ni mujeres embarazadas. Cuando se analiza el rendimiento del carbono 13 versus carbono 14 en las pruebas de respiratorios con urea marcada, se ve que el carbono 13 tiene un poco más de sensibilidad y especificidad que el carbono 14. Algo importante para ambos test es que no son afectados por la distribución en parche de la infección por H. pylori en el estómago. El carbono 13 se ha estudiado en pacientes que han sido operados del estómago. Cuando el paciente que ha sido operado del estómago se coloque en decúbito lateral izquierdo, la sensibilidad, la especificidad y la exactitud del carbono 13 son excelentes. Sensibilidad 85%, especificidad 97% y exactitud 93%. También se han hecho estudios recientes con test respiratorio de urea con carbono 13 en pacientes que han sido sometidos a gastrectomía subtotal. Este remanente gástrico infectado por H. pylori se puede estudiar con el carbono 13. Con el carbono 14 no conocemos estudios, pero por lo menos en esta revisión sistemática y metaanálisis se hicieron estudios utilizando carbono 13. Tiene una gran sensibilidad, especificidad y un área bajo la curva del 92%. Maastricht 6 recomienda carbono 13 para verificar la curación de la enfermedad. Y asimismo, el consenso belga publicado este año recomienda carbono 13. Nosotros en Colombia hemos empezado a difundir el concepto de utilizar el carbono 13, que es el recomendado y el más exacto cuando se quiere verificar la curación de la infección por H. pylori. Es el recomendado por consenso de expertos a nivel mundial. Algo importante es que en el protocolo del carbono 13 se recomienda el ácido cítrico como una parte esencial del protocolo del test respiratorio de urea. Porque el ácido cítrico, cuando se utiliza, y en este caso viene incluido en la prueba de carbono 13, ese ácido cítrico inhibe la motilidad del antro, disminuye el vaciamiento del estómago, relaja el fundus, y estos efectos se traducen en que se aumenta la distribución de la urea marcada en el estómago y se aumenta la actividad de la ureasa de H. pylori. En una palabra, el ácido cítrico permite que se permanezca en el estómago la urea marcada con carbono 13 y al mismo tiempo activa la ureasa del Helicobacter pylori presente ahí. De esta manera será más exacta la prueba con ácido cítrico. Entonces aumenta el tiempo de contacto de la urea con la ureasa H. pylori y dará un mejor rendimiento. Y cuando hay atrofia gástrica, que hay poco Helicobacter pylori, el ácido cítrico aumenta la sensibilidad de la prueba. El jugo de naranja disminuye la exactitud diagnóstica. No se recomienda jugo de naranja. La prueba trae ácido cítrico. Quiero rendir un homenaje en este momento al profesor David Graham, que fue el pionero de estas pruebas con urea marcada para identificar el Helicobacter pylori en el estómago. Los mensajes para su casa de esta conferencia hoy son estos. Cuando se va a buscar el Helicobacter pylori en el estómago, deben usarse métodos exactos antes de iniciar el tratamiento y asimismo métodos exactos para verificar la curación de la enfermedad.
Cuando se va a usar un método exacto, como esos antígenos fecales, test respiratorio de urea o histología mediante la biopsia, es importantísimo que se suspenda el IVP 2 semanas antes y no antibióticos 4 semanas antes. Quiero nuevamente agradecer a ANAR, que es el representante de la prueba de urea marcada con carbono 13 en Colombia, y decirles que muchas gracias por traer a nuestro país y a nuestro continente latinoamericano este importante método de diagnóstico, ya actualmente con registro INVIMA en Colombia, y que estará disponible para todos los gastroenterólogos cuando ellos a bien decidan utilizarlo en sus oficinas. Muchas gracias a todos. Y algo importante que voy a recalcar es que H. pylori, siempre que se encuentra, debe ser tratado. Ningún Helicobacter pylori es bueno dejarlo en el estómago. Por lo anterior, entonces, quiero decirles, queridos colegas de Colombia y de América Latina, que ya tenemos métodos exactos como el VT con carbono 13 disponible en nuestro continente para verificar o para diagnosticar por primera vez el Helicobacter pylori. Gracias, muy amables, por su atención. Esto es ANAR Health Technologies, innovación que transforma.